Hola, buenas noches con todos, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Todo bien? Espero que todo les haya ido muy bien el fin de semana. Espero que la semana anterior de igual manera les haya ido muy bien en los exámenes, en las tareas, en las pruebas, en todo lo que tuvieron que dar. Eh, Estaba revisando ya sus exámenes. Creo que todos están muy bien. No sé si estuvo muy fácil o en verdad han estudiado. Vamos a dejar lo que han estudiado. Bueno, vamos a pasar a tomar asistencia hasta que se sigan conectando. Señora Gila Hermel, Muy buenas noches, presente. gracias. Señor Almeida, Carlos, Gabriela Anangonó, Presente, mi coronel, buenas noches. gracias. Christopher Andrade, Christopher Marcelo Andrade Duchimasa, no está. Oscar Anrango, Oscar Anrango, no. Darío Javier Araujo, Buenas noches, presente. gracias. Pedro Arias, Alexander Arteaga, Presente, buenas noches. gracias. Andrés Bennett, Jared Boada, Presente, buenas noches. buenas noches. Kelvin Cando, gracias. Sandy Cedeño, Buenas noches, mi mayor, presente. gracias. Alejandra Chicaiza, Buenas noches, presente. buenas noches. Vivian Chiliquinga, Judith Chucky, Luis Conde, Presente, mi coronel, buenas noches. gracias. Freddy Duta, Presente, buenas noches. Richard Enríquez, Richard Javier Enríquez, Mi coronel, buenas noches, presente. No me cogí el micrófono. gracias. Cristian Flores, José Fortunate, Presente, buenas noches. buenas noches. Jocelyn Freire, Buenas noches, presente. gracias. Alex Granja, Permiso, mi coronel, buenas noches, presente. gracias. Ángel Herrera, Presente, mi coronel, buenas noches. Rubí Herrera, Joao Ibarra, Buenas noches, coronel, presente. Madeline Jiménez, Dominic Lara, Daniela Lema, Buenas noches, presente. buenas noches. Sofía López, Buenas noches, mi coronel, presente. gracias. Rosa Mina, Buenas noches, mi coronel, presente. Saraí Narváez, gracias. Buenas noches, presente. Buenas noches. Agape Ocles, Buenas noches, mi coronel, presente. gracias. Agape. Gisela Paredes, Buenas noches, presente. buenas noches. Kiwango Daniela, Rebollero Jessica, Buenas noches, presente. Yandri Rojas, Buenas noches, presente. Juan Sierra, presente, buenas noches. gracias. Alex Tandazo, presente, buenas noches. gracias. María Torres,
Natalia Trujillo. Presente, buenas noches. Buenas noches. Valery Velasco. Evely Yanchatipán. Buenas noches, presente. Buenas noches. Y Josué Zurita. Presente, mi coronel. Buenas noches. Gracias. Ya. Todos los que están hoy en clase, creo que son los que están asistiendo regularmente, los que no tienen problemas, los que no tienen inconvenientes. Creo que ya son los que van a quedarse, ya son los definitivos. El único que tiene problemas con las asistencias es Josué Zurita. Entonces, por favor, para que tomen en cuenta y ya no falte. No se olviden que el 70% de las asistencias se necesita para acreditar o para aprobar la materia. Los demás están bien, todos tienen más de... El que menos tiene, creo que tiene 85% de asistencias. Están bien. Entonces, la recomendación, por favor, que no falten el señor Zurita para que se ponga pilas con eso. Listo. A ver, novedades, por favor, en relación al examen, en relación a los deberes, en relación a las tareas, en relación a todo lo que tengan pendiente. El día de hoy ya terminé de calificar los exámenes las pruebas, las tareas que me habían pedido que les habilite. Ahí quedan las notas que ustedes tienen, ahí se quedan ya las notas que ustedes tienen en el primer parcial. No sé si es que alguien tiene algún problema, alguna situación, alguien está mal. Yo creo que nadie está mal, yo creo que todos están bien. Por ahí algunos. A ver, dígame, Abigail. Solo Natalia, una Abigail. duda, o sea, revisando mis calificaciones, solo en la parte del examen hay una X y está rojo. Solo eso no sé qué significa. En la parte del examen hay una X y está en rojo. A ver, ¿alguien más tiene esa novedad? A mí me pasa lo mismo. En el Igualmente. examen. A mí también, profe. Sale una, o sea, pero ustedes tienen la nota, ¿les refleja la Sí. nota? Sí, sí nos refleja. Pero en rojo y con una X. Yo tengo otro problema. Esperen un ratito, un ratito. A ver, pero sí les refleja la nota, Sí. pero les refleja la nota con una X. Y color rojo. Sí, exacto. Ya déjenme averiguar qué es lo que pasa con eso. Pero si les refleja la nota, no creo que haya problema. Pero déjenme averiguar. A ver, Evely. Yo tengo otro problema. A mí en las notas, justo en el examen, me sale que está dividida la nota con una evaluación frecuente parcial 3. Entonces, la nota que yo saqué está dividida para 2. Frecuente parcial 3. Esa evaluación no se dio. Sí, pero a mí me refleja que esa tengo 0 y me baja. Ya déjenme consultar. Ya, ¿alguien más? ¿Alguien más tiene alguna novedad con las notas, con los parciales, con las tareas, con el examen? Yo tengo ¿Nadie la más? misma novedad que mi compañera Evelyn. También tiene como que la nota del examen la divide para 2. Sí, a mí también me pasa. Creo que todos tenemos ese problema. Todos. A mí ¿Todos también. tienen el problema eso? ¿Todos tienen ese problema? A mí también, profe. Sí, yo creo que todos, porque... Afirmativo. Ya, si todos tienen, entonces no, si es que todos tienen, no hay problema, es porque es solo cuestión de sincronizar. Tengo que hablar con la dirección de TICS para que eliminen la evaluación, esa evaluación parcial número 3. Mi Entonces, ese coronel, problema no hay inconveniente. es Dígame. que usted habilitó una evaluación como de repaso primero. Y el día del examen hubieron 2 evaluaciones abiertas. La una no tenía respuestas y la otra fue la que rendí. El Entonces, examen, por eso les decía, el examen es el que sirve. Ajá. Entonces había una que decía evaluación y era Frecuente la misma 3. hora, pero esa Sí, no sí. tenía ninguna pregunta ni respuesta para resolver. Sí, Entonces, por eso ese les era el digo, inconveniente. tengo que con TICS tengo que eliminar esta evaluación para que ya
se solvente eso. Listo, ¿algo más? ¿Nada más? Muy bien, estamos al día entonces. Bueno, vamos a empezar una nueva clase, una nueva unidad. Ya estamos en la mitad del semestre. Como les decía, creo que ustedes ya son los que van a quedarse, son los que ya se van a terminar el semestre. Entonces, vamos por lo menos en mi materia, vamos a poner el máximo del esfuerzo. Las asistencias, por favor, es importante porque a la final la materia es accesible porque es temas coyunturales, es temas de sentido común y son temas relacionados a la vida cotidiana. ¿Listo? A ver, vamos a empezar ahora con una nueva unidad. La unidad se llama, y lo que vamos a ver es cómo las sociedades se organizan alrededor del mundo. ¿Cuáles son las estructuras? ¿Cuáles son las formas de organizarse? ¿Cuáles son las instituciones? ¿Cuáles son los símbolos que tenemos en cada una de las organizaciones para saber que estamos organizados? Porque como sabemos, ¿no? Todo mundo sabemos y ya estamos claros que la humanidad tiene diferente tipo de cultura, existe muchísima diversidad cultural y en ese sentido, en cada una de las culturas, dependiendo de su entorno, dependiendo de su situación particular y dependiendo del relativismo cultural, cada una de las sociedades se organizan y tienen una estructuración. Sí, vamos a ver un videito para que podamos ir iniciando. Estructuras sociales, vamos ahí. ¿Qué es una estructura social? El concepto de estructura social es complicado de explicar y la palabra tiene diversas definiciones y conceptos. Las personas que usan el término no siempre lo utilizan de manera muy clara. E incluso este término es usado como metáfora. Una definición simple podría ser: la estructura social es el conjunto organizado de instituciones sociales y patrones de relaciones institucionalizadas que juntos componen la sociedad. La estructura social es un producto de la interacción social y la determina directamente. Las estructuras sociales no son inmediatamente visibles para el observador inexperto. Sin embargo, siempre están presentes y afectan todas las dimensiones de la experiencia humana en la sociedad. Los ejemplos de estructura social incluyen la familia, la religión, la ley, la economía y la clase. Para que se entienda mejor la definición, pongamos un ejemplo. La familia, que se considera una de las principales instituciones sociales. Una familia está compuesta por un marido y por una mujer, padres, hijos y las relaciones con los demás. La relación en la familia está ordenada y tiene funciones definidas, el rol, el estatus. De esta forma, la familia constituye una estructura social. Los ejemplos de estructura social incluyen matrimonio, familia, clan, tribu, grupo étnico, instituciones educacionales, organizaciones culturales y religiosas, sociedad, trabajo y grupos laborales, clubes recreativos y de ocio, comercio e industria, nación y organizaciones internacionales y globales. Controversias. Algunos creen que la estructura social se desarrolla naturalmente, causada por necesidades sistémicas más amplias, por ejemplo, la necesidad de clases laborales, administrativas, profesionales y militares, o por conflictos entre grupos, por ejemplo, competencia entre partidos políticos o élites y masas. Otros creen que esta estructuración no es el resultado de procesos naturales, sino de una construcción social. En este sentido, puede ser creado por el poder de las élites que buscan retener su poder, o por sistemas económicos que ponen énfasis en la competencia o la cooperación.
En la descripción de este video dejaré links para que leas más sobre qué es una estructura social y lo complicadísimo que puede ser entenderla y sus varias posturas, escuelas, pensamientos filosóficos, etcétera, que existen. Es algo muy complicado, así que te invito a revisar los links y a entender un poco mejor de qué se trata este tema, porque en un video así... Perfecto. Estructura social. ¿Qué entendemos nosotros como estructura social? ¿Quién me dice? ¿O qué se le viene a la mente cuando decimos estructura social? ¿Qué se le viene a la mente? A ver, Natalia. Como estaba referenciando un poco en el video, son todos los patrones o una organización que se realizan entre las personas y por lo tanto forma se puede decir como un tipo de jerarquía porque cada uno cumple un rol o un papel específico en una sociedad. Perfecto, sí, perfecto, muy bien. Déjeme anotarla. ¿Alguien más? ¿Alguien más que me diga qué es una estructura social? Bueno, vamos a empezar indicando qué es una estructura. En realidad, ¿qué es una estructura? ¿Si han escuchado hablar? No. Que ahora dicen a un edificio, a una construcción, dice, esta es una estructura. Y está conformado por diferentes elementos, está conformado por diferentes formas, que todo el complemento de todo eso se hace llamar una estructura. Sí, y al hablar de una estructura social, hablamos que es el complemento de todas las acciones, actividades y situaciones cotidianas que realizamos como personas y por ende realizamos como sociedad. ¿Sí? Entonces, una estructura social en realidad constituye uno de los pilares fundamentales para poder comprender, para que nosotros podamos comprender cómo funcionan las sociedades humanas, cómo funciona esa interacción que nosotros tenemos con las otras personas, cómo funciona esa interacción que nosotros tenemos con nuestro entorno, cómo funciona esa interacción que nosotros tenemos también con la naturaleza, ¿sí? Y hay que tomar en cuenta todo el camino que se ha recorrido para poder nosotros darnos cuenta de cómo ha ido avanzando estas estructuras y esta organización social. Sí, al principio de los tiempos, al inicio de los tiempos, únicamente hablábamos de una estructura social, que estaba conformada por pocas personas que se dedicaban a la caza, personas que se dedicaban a la pesca, ¿sí? Y no había, en realidad, como decía su compañera, no había una jerarquización, sino que todos hacían lo mismo, todos hacían y ocupaban un mismo espacio dentro de la estructura social, ¿sí? Y entonces todo esto ha ido evolucionando al paso del tiempo y ahora, hoy en la actualidad, hoy en día, año 2026, realmente tenemos unas complejas sociedades contemporáneas, que incluso son hasta sociedades digitales, porque ahora las interacciones ya no son interpersonales, sino también las interacciones son digitales, ¿sí? Entonces, en razón de todo esto, vamos a mirar cómo está conformada esta estructura social y cómo nos damos cuenta de que nosotros pertenecemos a determinada sociedad, ¿sí? Somos personas, estamos como individuos, pero al mismo tiempo estos individuos que somos cada uno de nosotros conformamos las sociedades y conformamos los grupos humanos, ¿sí? Entonces,
como decíamos, la antropología, ¿no? Bueno, ya sabemos que la antropología estudia el ser humano, estudia las sociedades, estudia todo lo que tiene que ver con el ser humano en realidad. Y una de las principales situaciones que tiene el ser humano es su interacción con otras personas, su forma de organizarse, su forma de estructurarse. Y es ahí en donde nosotros vamos a estudiar. Y hay muchos de los que hemos visto, hay muchos autores en este sentido, como Morgan, como Taylor, como Malinowski, que nos indican diferentes formas de organizaciones a nivel mundial y nos da cierta explicación del motivo por qué esas personas se organizan de una o diferente manera. Ojo, no, ya estamos claros y ya sabemos al dedillo, por decirlo así, que ninguna sociedad, ninguna cultura, ningún grupo humano está por sobre otros. Sí, todos están al mismo nivel, todos están al mismo nivel, simplemente que cada uno tiene su diferente particularidad, ¿sí? Al hablar de sociedades, al hablar de conglomerados humanos. Y ahora yo les hago una pregunta. En este sentido, en la funcionalidad de las sociedades, ¿todos los seres humanos somos iguales? ¿Quién me dice? ¿Somos iguales todos los seres humanos en la funcionalidad de las sociedades? A ver, Yantre. Yo la verdad creo que no, sinceramente. Creo que cada persona cumple un objetivo y una función diferente en cada sociedad, y eso es lo que hace que la sociedad pueda avanzar. Sí, perfecto, muy bien, excelente. Sí, es así. Aquí no podemos ser iguales, ¿no? Pero ¿y dónde queda, no? Lo que siempre se habla, y la igualdad, tenemos que ser iguales. ¿Qué opinan de esa dicotomía que se tiene? A ver, Vanessa. Sí, mi coronel, creo que todos los seres humanos somos mundos diferentes. De pronto físicamente o como se dice, creados por el mismo Dios o por lo que cada persona crea según la religión, pero de ahí todos somos mundos diferentes. Por más que tengamos a veces hermanos o primos o lo que sea, por más que sean hermanos, son mundos diferentes. Ya, perfecto. ¿Alguien más que quiera hablar hasta anotar las participaciones? Ya. Entonces queda en entredicho, ¿no? Eso que siempre decimos de la igualdad, que todos somos iguales y todo, y el discurso que siempre se tiene. Pero lo que decían sus compañeros, en realidad, primero, no somos iguales. Sí, primero, no somos iguales. Y segundo, no cumplimos una misma función dentro de las sociedades. ¿Por qué? Porque, y en todo sentido es esto, ¿no? Ahora que estamos con esto del fútbol. Imagínense que todos fueran arqueros. No habría en realidad un partido de fútbol. No existiera un juego si todos fueran arqueros, si todos fueran delanteros, si todos fueran defensas. ¿Sí? Entonces, tal como estoy poniendo este ejemplo, de la misma manera se da en las estructuras sociales. No podemos ser iguales. Frente a la ley, desde luego que somos todos iguales, pero en la funcionalidad de las sociedades no somos iguales porque no hubiese la interacción social en sí. Porque si todos fuesen, al hablar de profesiones, todos fuesen profesores, qué aburrido, no hay más. Entonces, cada uno ocupa su rol, cada uno ocupa su espacio, cada uno ocupa su función. ¿Sí? Entonces, estamos claros en que dentro de una estructura social o dentro de una organización social, todas las personas cumplen diferente tipo de labor. Es como en una empresa.
que hay el gerente, que hay el presidente, que hay el de recursos humanos, el de logística, etcétera, etcétera, los trabajadores, los operarios, los conductores, y en sí, hay un sinnúmero de roles y funciones, que ya vamos a ver más adelante. Un sinnúmero de roles que cumplen en una empresa, y hablar así de la vida, por hablar así de la vida, de la sociedad, de la estructura social, hay diferentes roles que cumplen los seres humanos. Sandy Cedeño, cuéntemelo. Mi coronel, también está incluido lo que usted dice, las clases sociales, como la alta, baja y media, pero somos los mismos, ¿verdad? Pero cambian lo que es las clases. Lastimosamente, sí. Lastimosamente, ya vamos a ver más adelante. Lastimosamente así. ¿Por qué? Porque, como les decía, ¿no? Frente a la ley somos iguales, pero en la practicidad, ¿sí? Frente a las oportunidades que nos da la vida, ahí no somos iguales. Cada una de las personas tienen diferente tipo de oportunidades, y ya vamos a ver el tema de los símbolos, de las familias, de los linajes, de los clanes, sí, que muchas personas nacen de una manera adecuada en una familia acomodada, etcétera, etcétera, y eso se va manteniendo, por decirlo así, como linaje, que ya vamos a ver más adelante. A ver, Vanessa, otra vez quería hablar usted, dígame. Sí, mi coronel, decía algo usted importante ahorita, que somos mundos diferentes, sin embargo nadie es igual, pero creo que también ahí cabe recalcar más es en lo legal, ¿no? Creo yo que tenemos lo mismo igual y por la ley y todo eso, pero más individualmente como seres humanos, ¿no? Así es. Por eso les decía, frente a la ley somos todos iguales. Eso, legalmente. A ver, Luis Conde. Profe, una preguntita. Bueno, si somos tan diferentes, ¿quién decide quién es mejor que quién? Porque al final alguien siempre termina mandando sobre otros. Así que creo yo lo de igualdad suena más a cuento que a realidad. Lógicamente, o sea, por eso decimos, aquí nadie es igual. Nadie es igual. Frente a la ley, por supuesto que somos iguales, pero acá no es que quién decide, que alguien dice quién es mejor o quién es peor. Cada uno de nosotros cumple su rol en la sociedad. Sí, cada uno de nosotros cumple su rol en la sociedad. Y el rol que nos ha tocado desempeñar no es que uno sea mejor u otro sea peor. Simplemente que hay, por decirlo así, hay instituciones sociales de poder que de una u otra manera infligen situaciones para que haya cosas favorables para una persona y desfavorables para otras personas. Sí, pero eso son instituciones de poder que ya vamos a ver más adelante. Sí, que muchas veces, no muchas veces, que en la mayoría de los casos son por temas económicos. Juan José. Bueno, mi mayoría tenía una pregunta, bueno, se me vino algo a la mente para preguntarle, ¿usted cree que el ser humano por naturaleza necesita depender de alguien? Porque asumo que, digamos, siempre el humano, digamos, anteriormente, siempre busca, digamos, alguna creencia, ¿no? Digamos, por ejemplo, no soy ateo, ¿no? Pero digamos, quién sabe, sea tal vez las personas que, yo qué sé, porque antes no tenían la tecnología, veían al sol y decían, ese es Dios, o sea, siempre buscaban adorar a algo. ¿Usted cree que siempre ya, o sea, eso es algo que está en nuestra naturaleza? Porque póngase también en lo que es el reino animal, ¿no? Póngase, a veces se tiene unos perros, digamos, en la casa, y digamos, el perro que es más mayor siempre va a tener el mandato. Entonces, yo creo que en la humanidad también depende de eso, porque veo que si no hay uno que gobierne, pues prácticamente sería algún desorden. Lo veo aquí en los países, hay presidente, que hay tantas policías y así. Jerarquías, hay jerarquías. Eso me oyeron. A ver, bueno, lo que usted dice de que necesariamente tenemos que creer a alguien, en algo o en alguien o en algún ente,
Yo creo que eso es por naturaleza humana, creo que se tiene esa necesidad. Pero ¿se acuerdan que hablábamos de que por los años, en el siglo XVII y XVIII, hubo una situación que se llamó la Ilustración, en donde las personas dejaron de mirar o de obtener una explicación a lo que pasa en temas teológicos, en temas mitológicos, en temas religiosos, sino que pasaron a obtener una explicación en base a la ciencia y en base a la razón, ¿sí? Entonces, yo creo que eso es lo que se debe propender, a buscar siempre la ciencia y la razón. Entonces, en este sentido, yo creo que ahora estamos muchísimo más avanzados en este sentido, porque tenemos grandes instrumentos que nos permiten obtener mucha información y nos permite a nosotros decidir o nos permite a nosotros tener un pensamiento crítico y definir qué está bien y qué está mal. Entonces, en base a lo que decíamos, en base a la razón y en base a la ciencia. Sí, y desde luego que siempre va a haber una jerarquía. Siempre va a haber una jerarquía dentro de las sociedades. Siempre. Sí, porque si es que todos, lo que decíamos, si es que todos fuésemos iguales, pues no habría una forma de vivencia adecuada. ¿Sí? Bueno, entonces, el concepto de la estructura social dice que es el conjunto de relaciones. ¿Cómo nos relacionamos? ¿Cómo estamos interactuando con las otras personas? Que permite el funcionamiento de una sociedad. Y las relaciones y la interacción está en eso, en que cumplimos roles, en que cumplimos funciones, en que hay jerarquías. Y eso permite el funcionamiento de la sociedad. Porque como les digo, no, si es que todos fuésemos arqueros, no habría el funcionamiento del partido, no habría el funcionamiento del equipo, no habría el funcionamiento del juego. Entonces lo mismo pasa acá en la sociedad. Si es que todos cumpliéramos un mismo rol o fuésemos todos iguales, no habría el funcionamiento de una sociedad. Y esto no es que siempre es visible, por eso es lo que yo les decía hace un rato de instituciones con poderes. Sí, que muchas de las veces no son visibles, pero sabemos que están ahí, que son quienes indican qué hacer, cómo hacer, por qué hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Y con esto, ¿qué es lo que busca la estructura social? Busca organizar de mejor manera, busca funcionar, que haya un funcionamiento adecuado de la sociedad y lo que veíamos en clases anteriores, que exista una adecuada convivencia. Sí, que exista una adecuada convivencia. ¿Y cuáles son estas relaciones organizadas? Sí, son las normas, son las leyes. Por ejemplo, aquí la Constitución nos dice qué hacer, cómo funcionan las instituciones, cuáles son los derechos, cuáles son las obligaciones que tienen los ciudadanos. Sí, el Código Penal nos indica un código de comportamiento, qué está bien, qué está mal, que si es que hago mal, ¿qué es lo que me va a pasar? ¿Cómo me van a sancionar? El Código Civil de igual manera nos explica cómo nos organizamos entre instituciones, cómo nos organizamos entre personas, cómo podemos definir cierto tipo de situaciones personales. Y así, todas las normas, toda la legislación nos indica cómo funciona la sociedad. Sí, y las normas hay las locales, las regionales, las nacionales, las internacionales, y todo eso nos está indicando de qué manera debe actuar una sociedad. Los roles, ahí está, lo que decíamos, los roles. Sí, ¿qué rol tengo que cumplir yo? Y cada una de las personas tenemos diferentes roles, ¿no? El rol de padre, el rol de hijo, el rol de ciudadano, el rol de profesional, y un sinnúmero de roles que cumplimos cada una de las personas. No es que solamente cumplimos un solo rol, sí. Entonces, cumplimos diferentes roles, cumplimos diferentes funciones en ese sentido. Las instituciones,
Sí, las instituciones sociales, lo que decíamos, la familia, el Estado. Sí, al hablar del Estado, ahí hablamos ya de instituciones en sí por la palabra dicha. Ahí está de los ministerios y todo lo que tiene que hacer. Pero hablar de instituciones sociales, la familia, el Estado, la religión también es una institución social, porque dentro de esa institución también hay jerarquías. Y es lo que vemos acá, jerarquías. Siempre va a haber alguien arriba, más abajo, más abajo, más abajo. Siempre va a haber una pirámide. Sí, siempre va a haber una pirámide que nos indique quién está arriba. Y desde luego, los que están arriba van a ser pocos. Por eso es una pirámide. Los que están arriba van a ser pocos y los que están abajo vamos a ser el montón. ¿Sí? Pero esto permite que la sociedad funcione. Esto permite que no haya desorden. Esto permite una convivencia adecuada. Esto permite que exista la interacción respectiva. Permite que exista respeto, permite que exista una cotidianidad adecuada. ¿Sí? Y también tenemos dentro de las estructuras, tenemos los grupos. ¿Sí? Dentro de los roles que cumplimos, ahí están los diferentes grupos de personas que conforman en sí la sociedad general. Aquí, comparándonos con las clases anteriores, aquí vendrían a ser las subculturas, los grupos de personas. El grupito de los adolescentes, el grupo de los adultos mayores, que el grupo de los... ¿Qué será? El grupo de los estudiantes, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, y todas estas situaciones permiten que la sociedad funcione de manera adecuada. ¿Preguntas, comentarios, sugerencias? Nada. A ver, Natalia. Entonces, a ver, un poquito comentando eso, entonces podríamos decir que en este caso el que haya como una pirámide, o sea, como una jerarquía, en el que los ricos son menos, en el que los pobres son más, podríamos decir que es como es algo necesario para que una sociedad logre funcionar. No solamente al hablar de temas económicos, al hablar de jerarquía hablamos de jerarquía social, no de jerarquía económica, que posiblemente está ahí conectado, pero particularmente no. Hablamos de jerarquía al hablar de una jerarquía social, por ejemplo, que está el presidente, en otro lado que está el rey, en otro lado que está el emperador, y así vamos con jerarquías sociales para abajo, y abajo está el pueblo, sí, pero algo tendrá que ver, alguna situación, pero no hablamos netamente en términos económicos, ¿sí? No hablamos en términos económicos. Desde luego que implícitamente sabemos que las personas que tienen poder económico posiblemente tienen poder político, tienen poder de decisión, y en ese sentido ahí se habla de una élite, por decirlo así. Pero al hablar de jerarquías, únicamente estamos hablando de jerarquías sociales. Sí. Y hablar de jerarquías sociales es necesario que existan esas jerarquías para que haya el funcionamiento. Ojo, no estoy diciendo que es necesario que hayan los ricos, no. Es necesario que haya la jerarquía social, sí, y que alguna persona esté arriba en la pirámide para que pueda haber un adecuado funcionamiento de la sociedad. Luis Ismael. Sí, mi coronel, ¿qué opinas sobre esta frase? La mujer, discúlpenme, compañeras, la mujer nace con valor y el hombre tiene que construirlo. ¿Qué opina, mi coronel? La mujer nace con valor y el hombre tiene que construirlo. Creería de que está como implícitamente está supeditada la sociedad a que exista
como mayor atención, por decirlo así. No sé si estoy equivocado, o alguien que me diga. A ver, ¿quién está levantando la mano? A ver, Jocelyn. Sí, buenas noches. Aquí me nace una pregunta, que ¿cuál es la necesidad de que el hombre solamente tiene que construir este valor en la mujer? Si nosotros como mujeres también podemos tener amor propio y generar todos los valores en concreto, ¿no? Como mujeres. Muy bien. No, acá. O sea, que obviamente no desvalorizando el aporte, diríamos así, del hecho de ser hombre, pero creo que un ser, hablando así, el ser humano, independientemente sea mujer o hombre, tiene que construirse y no necesariamente depender de nadie. Es mi parecer. A ver, particularmente, o sea, la intención de esa frase, creería yo, de que está mal estructurada, sí, porque como dice Jocelyn, tanto hombres como mujeres están en la misma capacidad de todo, sí, están en la misma capacidad, y hablando del tema de la materia, cumplen diferentes roles y funciones que muchas de las veces son los mismos roles que tanto tienen que cumplir hombre y mujer. Sí, trabajadores, yo qué sé, padres, madres, estudiantes y un sinnúmero de situaciones, ¿sí? Pero entonces el alcance de esa frase sería de preguntarle a Luis que cuál es el alcance, porque desde mi punto de vista creo que tanto hombres y mujeres están en la misma capacidad, creería yo. A ver, Vanessa. El último aporte para no ponernos en polémica. En debate. Sí. No, más bien me gustó a mí esa frase. Quisiera que el compañero la repita, porfa, porque quiero dar mi opinión, pero quiero escucharle nuevamente. Luis. A ver. ¿Yo? Ajá, ¿cómo era que dijiste? Bueno, es que mi abuelito me había dicho así. La frase Ajá, pero es, dila. La mujer nace con valor y el hombre tiene que construirlo. O sea, yo la viera por el otro, al revés prácticamente, porque al momento que dice la mujer nace con valor y el hombre debe construirlo, yo creo que en este mundo es al revés. ¿Y por qué? Porque la mujer no nace con el valor que tiene un hombre. Por más que nosotros como mujeres somos fuertes, valientes, podemos y trabajamos y los hijos y las mamás luchonas y bla, 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 todo lo que dicen, es verdad, pero el hombre nació con un propósito de ser hombre y protector, ¿sí? Y la mujer nació para ser protegida. Entonces yo ahí como creería que no le da mucho porque nosotros como mujeres, por más que nos hagamos valientes y todo, tenemos que nosotros ocupar nuestro lugar y ser las mujercitas que nacimos para ser mujercitas. Y por más que no nos guste la idea, pero el hombre nació para ser varón y para protegernos. Entonces, no le veo mucho el tema de que la mujer nació con el valor, no. Más bien creo que es al revés. O sea, mi humilde opinión, nada más. Bueno, muy bien. Vamos a dejar ahí esos temas un poco polémicos. A ver, elementos de la estructura social, lo que hablábamos. Sí, familia, esa es la primera, el primer camino por donde tiene que pasar o tenemos que pasar todos los seres humanos para poder formarnos como tal, ¿sí? Para poder socializar, para poder concientizar, para poder darnos cuenta de nuestro entorno. Entonces, la familia es uno de los elementos de la estructura social. La educación, y al hablar de educación no solamente hablamos de la escuela, del colegio, de la universidad, no. Hablamos de la información o de los datos que nos transmiten las otras personas, ¿sí? Que nos transmiten las otras personas, ¿sí? Que, por ejemplo, nuestros padres nos dicen tienes que saludar, tienes que
tienes que sentarte bien, etcétera, etcétera. Y no solamente hablar de padres, no. Tenemos amigos, tenemos familia que influencia en nosotros de una u otra manera. Y eso es educación, ¿sí? Porque muchas de las actividades que nosotros realizamos, muchas de nuestras acciones, muchas de nuestras actitudes son aprendidas a otra persona, ¿sí? Entonces la educación tiene que ver con la estructura social. Ojo, no colegio, o sea, claro que sí, el colegio, la escuela, sí, pero no está solamente basado en eso, ¿sí? Estructura social. El tema de política y derecho, lo que hablábamos, las leyes, las normas de convivencia, las normas que están escritas y las normas implícitas. ¿Cuáles son las normas implícitas? Las tradiciones que nosotros tenemos. Sí, lo que está escrito, lo que dice el Código Penal, lo que dice el Código Administrativo, lo que dice la Constitución. Pero también tenemos normas implícitas de comportamiento. Y eso está dentro de la estructura social. Una religión, tiene que haber una creencia, rituales, situaciones simbólicas, situaciones tradicionales, por decirlo así. La economía también tiene que ver dentro de una estructura social, porque tiene que haber una producción, tiene que haber una comercialización de bienes y servicios. Sí. Y es por eso que ahí, dentro de las estructuras sociales, existe el trabajo, existe los roles que cumplimos. Cuando cumplimos un rol productivo, ahí está el rol del policía, el rol del bombero, el rol del profesor, el rol del ama de casa. Sí, entonces, en ese sentido, cumplimos también un rol en el tema económico. Y el parentesco, ¿sí? El parentesco, que es una estructura de relaciones de filiación y alianza. ¿Quién me dice, para darle un puntito, cuál es la diferencia entre familia y parentesco? ¿Quién me dice? La una es horizontal y la otra es lineal. A ver, ¿cómo? Una es horizontal y la otra es lineal. ¿Cómo? ¿Cómo es horizontal y cómo es lineal? O sea, el parentesco no es del núcleo familiar, pero sí es familia. En cambio, el otro es del núcleo familiar. Algo así, ya no recuerdo. Eso no es. Ya, a ver. Otra. A ver, Alejandra Chicaiza. Yo creo que la familia es como un grupo de personas, puede haber incluso hasta cuñados, me imagino, ¿no? Pero parentesco es con un grupo sanguíneo. Ya, Ah, eso. por ahí es. A ver, Natalia. O sea, yo considero que la familia son como personas cercanas que constituyen como nuestro círculo más cercano. En cambio, parentesco pueden ser, o sea, familias tanto de sangre como familia jurídica. O sea, ahí incluyen ya, por ejemplo, si es que mi hermana se casó con alguien más, esa familia también es como parentesco mío y todo así va recurrentemente. Perfecto. Sí, esa es la diferencia en sí, ¿no? La familia es el grupo de personas con el que tú convives, con el que tienes metas, con las personas que tú tienes metas, tienes aspiraciones, tienes convivencia cotidiana, ¿sí? Y el parentesco puede ser por tema sanguíneo o por tema de filiación, ¿sí? Ahí están los primos, que sí, es por tema sanguíneo, los primos, los tíos, el primo de mi tío, etcétera, etcétera. Y por filiación es el cuñado, es las personas que se van sumando a la familia por temas jurídicos, ¿sí? Entonces, familia y parentesco, ya vamos a ver más adelante esos términos muy importantes. Ya, a ver, en una de las preguntas, ¿se acuerdan? De las preguntas del examen, ¿se acuerdan que hablábamos de estos tres términos? El salvajismo, la barbarie y la civilización. Sí, que son como las etapas por las que tiene que pasar una sociedad para llegar a su desarrollo. Sí, y esto lo decía Morgan.
que para desarrollarse tenía que pasar las etapas, el salvajismo, la barbarie y la civilización. Y ahora, como ya estamos estructurados socialmente, ya estamos organizados socialmente, ¿sí? Entonces ya estamos dentro de una civilización. ¿Sí? Ya estamos dentro de una civilización. ¿Sí? Entonces, en este sentido, Morgan, que hablaba del tema, él hablaba del tema del parentesco por los sistemas familiares en distintas culturas, ¿sí? Y propuso la teoría de la evolución. Y cuando llegamos a la cúspide de la evolución, hemos llegado a la civilización. Es por eso que ahora ya tenemos una estructura social adecuada. Vamos a ver cómo podemos llegar a que exista una adecuada convivencia social, a que esa estructura social funcione, a que exista la organización social idónea. Y esto se da en base a dos temas importantes, la solidaridad mecánica y la solidaridad orgánica. ¿Sí? La solidaridad mecánica es cuando se habla de tradiciones, cuando habla de sociedades tradicionales, que indica de que la cohesión surge de la similitud, de que tenemos algo en común, sí, porque compartimos creencias, actividades, valores, etcétera, 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 sí. Entonces, esa es la solidaridad mecánica, cuando nos identificamos con un grupo humano y compartimos diferente tipo de situación. Entonces, esa es la solidaridad que permite que nos identifiquemos con determinada estructura social o con determinada organización social, porque tenemos similitudes, porque tenemos situaciones en común. En cambio, al hablar de la solidaridad orgánica, indica de que tiene que haber una interdependencia y dice que cada persona cumple una función que vincula siempre con los demás. Sí, esto quiere decir que en el sentido de que nosotros cumplamos con los diferentes roles, con las diferentes funciones que nos corresponde dentro de la sociedad, podemos tener cierto tipo de interdependencia. Sí, que, por ejemplo, yo tengo el rol de padre. Sí, yo tengo el rol de padre, pero dependo de la persona que funge con el rol de profesor. Entonces, para que exista una interacción, yo sé que como padre tengo que ir a hablar con el profesor para ver qué pasa con la persona que cumple la función o que cumple la hijo. ¿Sí? Entonces ahí estamos teniendo roles diferentes, pero estamos en una dependencia en un mismo entorno. ¿Sí? El padre, el hijo y el profesor. Y después vienen otros roles, ¿no? Que el director y que el inspector, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, cada uno cumple su rol, pero tiene diferente tipo de actividad. Vamos a ver, ¿qué más? ¿Qué horas son ya? Pasa rapidito el tiempo. Hay otra teoría. Brown dice que la sociedad funciona como un organismo vivo. Cada parte cumple una función que contribuye al equilibrio del conjunto. Roles y funciones. Cada quien cumple su rol, cada quien cumple su función y todo eso ayuda a que estemos funcionando como sociedad. Sí. La sociedad, en realidad la sociedad es un sistema social. Y ahora,
la estructura social moderna. Las tres anteriores que vimos son escuelas clásicas, pero ahora la estructura social moderna dice que las personas no solo están condicionadas por las estructuras, también las transforman, dice, mediante sus acciones cotidianas. Una persona, sí, pertenece a un grupo humano, pertenece a una sociedad, pertenece a determinado grupo social, pero una sola persona puede cambiar el rumbo de su grupo humano o de su grupo social, sí. Puede influir una sola persona. Sí, entonces por eso dice que una persona puede transformar los diferentes grupos humanos. Ejemplo claro de esto, que una persona influyó y definió muchísimas situaciones dentro de la sociedad fue cuando se suscitó la Segunda Guerra Mundial. Hitler influyó en muchísimas sociedades. Sí, Hitler influyó en muchísimas sociedades y sigue influyendo hasta hoy. Sí, antes de la Segunda Guerra Mundial no había el tema de derechos humanos, no había el tema de evitar las torturas y todo eso. Ya te llamo, hermano, estoy en clases. Ya te llamo, viejo. Dame 5 minutitos. Entonces, a partir de la Segunda Guerra Mundial existieron un sinnúmero de situaciones que permitieron transformar a la sociedad, que permitieron, por decirlo así, civilizar, dejar la barbarie, dejar el salvajismo y civilizar a las sociedades, ¿sí? Entonces, una persona puede transformar las estructuras sociales. Sí. Las familias transmiten capital cultural, conocimientos, gustos, hábitos que reproducen las desigualdades sociales. ¿Quién me da un ejemplo de esto? Que las familias transmiten capital cultural, conocimientos, gustos, hábitos que reproducen las desigualdades sociales. Ya sabemos que la sociedad es desigual, que no todos somos iguales. A ver, José. Sobre ejemplos de desigualdades. Sobre esta frase. Las familias transmiten capital cultural, conocimientos, gustos, hábitos que reproduce las desigualdades sociales o que permite que sigan existiendo desigualdades sociales. O sea, en ese caso considero que la frase está correcta, ¿no? Como se hablaba anteriormente, depende mucho del estatus social de cada persona, de cada familia, y eso es justamente lo que se transmite de generación en generación. Las familias más adineradas, los dueños, digamos, de Supermax y sus hijos jamás van a tener ninguna carencia ni ninguna dificultad a comparación de la zona rural, como se puede ver, ¿no? En muchos de los casos. Entonces sí, se transmiten conocimientos, gustos y hábitos y también se sigue por esa misma línea de desigualdad. Ok. Natalia. Yo creo que algo bien común que creo que pasa mucho en las familias de escasos recursos es el típico, la escuela, la universidad o el colegio no sirve. Y que se pongan a trabajar y que se pongan a esto, porque eso provoca que la mayoría de la población no tenga estudios recurrentes y por lo tanto no puedan realizar un cambio para su entorno y para ellos mismos, y quedan en el mismo estado en el que están, viviendo en la pobreza. Perfecto. Sí, de los dos lados, ¿no? De los dos lados. Las familias transmiten capital cultural. Al hablar del lado de arriba, del lado del poder económico, por supuesto que las familias no se van a preocupar, bueno, raros casos, podría ser que los padres van a enseñar a los hijos de que sean solidarios, de que, no sé, respeten los derechos laborales de manera adecuada, de que compartan sus utilidades, de que compartan las ganancias, etc.
creería yo que el principal aprendizaje es que sigan desarrollando de manera adecuada su negocio, que sigan desarrollando de manera adecuada su comercio para seguir amasando más fortuna. Y lo mismo pasa en el tema de abajo, lo que nos decía la compañera. Por supuesto, si es que están personas de escasos recursos, muy poco le van a decir, no, tienes que ir a la escuela porque tienes que prepararte, porque tienes que estudiar, porque tienes que sacar un título. No, no va a pasar eso. Sí, no va a pasar eso. Entonces, muchas de las desigualdades, sí, son provocadas por los conocimientos que se transmiten de generación en generación. Sí. Y hay otro tema que nos indica que ahora la tecnología digital, la globalización, reconfigura las relaciones, lo que decíamos al inicio. ¿Sí? Ahora son otro tipo de relaciones, ya no solamente son relaciones interpersonales. Ahora estamos con relaciones digitales, tal como estamos el día de hoy acá. Sí, no estamos en forma personal, pero estamos relacionándonos, estamos teniendo interacción y eso permite que se reconfiguren todo tipo de actividades y todo tipo de estructuración social. ¿Qué más tenemos acá? Ya es hora, creo, ¿no? Organización social. Bueno, la estructura social son quienes conforman, ¿sí? Quienes conforman, ¿sí? Los roles, las jerarquías. Y en cambio la organización cultural, la una es la estructura social y ahora es la organización cultural, es lo que hemos venido hablando en las últimas clases, relacionado al tema de cultura, valores, creencias, símbolos, que moldea la estructura, ¿sí? Que da identidad a la estructura, que indica cómo tiene que actuar esa estructura, ¿sí? Entonces no se confundirán, la estructura social son los roles, las jerarquías, las funciones que cumple determinadas personas, porque es una estructura social, pero la estructura social comparte una organización cultural y la organización cultural, valores, creencias, símbolos, etcétera, etcétera, etcétera. Lenguaje, gastronomía, música, tradiciones y todo lo que ustedes quieran. ¿Sí? Bueno, y aquí ya son ejemplos que hablan de diferentes situaciones culturales, diferentes tipos de organizaciones, las comunidades indígenas que todavía tienen el trabajo comunitario, que existe la solidaridad, en cambio ya en las sociedades industrializadas, en donde hablamos ya de temas del individualismo, sí, una familia nuclear, sí, que no tiene mucha, que tiene relación con otras familias o con otras personas, pero en sí ve por sí mismo, ve por su familia, por su individualidad. Y finalmente, 3 conclusiones. La estructura social es dinámica. Como vemos, se ha venido transformando. Empezamos desde los cazadores, desde los recolectores. Ahora estamos con complejas civilizaciones y organizaciones sociales, incluso digitales. La cultura organiza la convivencia, por supuesto, porque comparten creencias, tradiciones y se identifica con ese grupo humano. ¿Sí? ¿Preguntas, comentarios, por favor? Nada, sino para ir terminando, alguna situación, alguna reflexión final. Estamos claros entonces. Les agradezco, estimados alumnos, por la clase del día de hoy. Gracias por su atención. Espero que hayan comprendido y si no, ya el día viernes revisamos. Para esta semana tenemos un foro. Ya les voy a, entre mañana o pasado, ya les habilito el foro hasta el día domingo para hablar sobre esto. Y nada más para esta semana. Listo, muchísimas gracias. Pueden desconectarse, por favor. Les agradezco. Buenas noches, mi coronel. Gracias. Pasen bien. Gracias.